de esto. Recuerden que la clase de hoy día son entre 20 a 30 minutos en que yo voy a hablar. Luego van a hacer una actividad de una guía que está en Classroom, que ya se la subí en la mañana. Y luego los últimos 15 minutos van a ser de revisión de esa actividad, ¿ya? De lo que alcancemos a hacer en realidad también, porque a veces me explayo un poco más en la hora. De hecho, como que tengo mi cronómetro para que no me pase. Y como dice acá en la diapositiva, bueno, que hoy se está conectando mucha gente. Ya. Entonces, como aparece en el objetivo, hoy día vamos a analizar el tema del surgimiento del Estado-Nación. Ya, ese es como el objetivo de la clase. Pero abordarlo particularmente para el caso americano. En la guía, la última guía que yo le subí, hablábamos del surgimiento de los estados-nación en Europa. De hecho, me voy a tomar harto de lo que aparece en esas guías para reforzar ciertas ideas importantes del surgimiento de los estados-nación, tanto en Europa como en América Latina. ¿Ya? Así que particularmente de ahí está como basado un poco este contenido, mientras que la guía está como focalizada a analizar como experiencias concretas de estados nacionales en América. Entonces, para partir, bueno, en la imagen acá tenemos el famoso Simón Bolívar, un ícono de lo que es la emancipación de los criollos para principios del siglo XIX aquí en América. Él es venezolano, bueno, era venezolano, y se le considera como el libertador como de muchas naciones, especialmente como Venezuela, bueno, Colombia, aportó al proceso de independencia en Perú, en Bolivia, etcétera. Y es súper importante como para la historia especialmente de Venezuela y Colombia. Y lo puse a él porque es representativo como de este proceso. Entonces, bueno, lo primero e importante es como partir con el concepto de qué entendemos por nación. Y para eso, bueno, hay que partir diciendo de que en el fondo una nación es un concepto que se acuña para la Revolución Francesa, con las ideas ilustradas que ustedes ya tienen como mega reforzado porque lo abordamos a fines del año pasado y partimos con eso este año. Y en el fondo es que el concepto alude a un conjunto de ciudadanos o personas que tenemos entre sí como un contrato, que son estas ideas como de la Revolución Francesa, un contrato de qué tipo, donde yo tengo deberes y derechos, ¿ya? Por eso es un contrato político. Ese como que de ahí surge esta idea de nación. Sin embargo, con el tiempo, y esa es como la nación la típica, como la que todos conocemos, que es la que, por ejemplo, nosotros establecemos con Chile. Nosotros tenemos un vínculo nacional con Chile donde nosotros nos regimos por una constitución que delimita nuestros derechos y deberes y una serie de códigos que le acompañan. Eso es como lo primero. Sin embargo, con el tiempo se ha ido diversificando y complejizando aún más como este concepto para ampliarse a dimensiones de tipo culturales, étnicas, lingüísticas e incluso históricas. Y por ejemplo, acá tenemos como también otro concepto que de hecho en la actualidad está en pugna con nuestro concepto de nación, que es el de la nación, por ejemplo, del Gualmapu o el pueblo mapuche, y que ellos, a propósito de una historia común, de un lenguaje, incluso una forma de vivir distinta, lo que buscan es recuperar su autonomía con respecto al concepto de nación que tenemos nosotros los chilenos, ¿ya? Porque ellos en realidad a muchos de ellos les gustaría como tener un territorio propio donde pudiesen como en el fondo tener más autonomía de lo que hoy día tienen. Ya hoy día no se les considera a ellos como un pueblo independiente. O incluso aquí tenemos la bandera de los pueblos indígenas que fue como uno de los como
como una de las innovaciones en el fondo que propone Bolivia con su proceso de la mano que acompañó Evo Morales en el reconocimiento de muchas naciones dentro de una misma nación que es Bolivia. ¿Ya? Entonces, y eso es algo que aquí en América Latina está súper presente. Y no solo en América Latina, sino que también, por ejemplo, en el último tiempo vimos como, creo que es del año pasado o antes pasado, las demandas que tuvieron los catalanes en Europa, o sea, en España, porque también tenían el propósito de poder tener una cierta independencia con respecto a España. Bueno, entonces, nación, por lo tanto, la nación va a ser un concepto que va a estar permanentemente en tensión. ¿Qué quiere decir eso? Que constantemente vamos a estar repensando si es que lo que entendemos por nación es correcto o no, ¿ya? Eso va a ser como permanente. Y eso es súper importante que lo tengamos como presente y que además va a diferir la idea de nación entre un grupo y otro. Para muchos es un concepto imaginado. ¿Qué quiere decir eso? Que existe solo en nuestras mentes y en nuestra forma como de dialogar y pensar. No es que seamos esquizofrénicos, sino que tenemos como que en el fondo solo es en el plano de las ideas, ¿ya? Porque lo concreto no existe como la nación propiamente. O, claro, no existe como la nación. Y eso y en el fondo se va a ir modificando en la medida que las ideas vayan cambiando. Eso es como súper relevante y hay autores que han desarrollado como esa... Entonces, así como hoy día nosotros tenemos esta idea de Chile como una nación de aquellos que nacen en Chile son chilenos y por lo tanto ellos tienen asumido, o sea, nacen con una serie de derechos y deberes, probablemente podríamos, por ejemplo, a propósito de nuestro proceso constituyente, transformar ese concepto. Entonces, así como hoy día tenemos una idea de nación, el día de mañana podemos tener otra. A eso ellos se refieren con esta idea imaginada, que no es como determinista, sino que la podemos ir como modificando a lo largo del tiempo. Ya, eso es lo primero. Luego, bueno, también es importante hablar acá antes de eso que el concepto de nación hay dos tipos como, o dos formas, luego de la Revolución Francesa, de que se armaron las naciones, sí. Dos formas en que se armaron las naciones. Por una parte, está la conformación de naciones a propósito de movimientos de división, es decir, que había un gran territorio donde diferentes grupos se querían dividir de ese como gran territorio. Piénsenlo en América. Nosotros, prácticamente toda América Latina, dependía del Imperio Español. Entonces éramos una gran masa de tierra que dependía del Imperio Español. ¿Y qué es lo que quisimos hacer nosotros? Dividirnos, independizarnos en diferentes países. A eso me refiero con movimientos de división. Mientras que hay otros movimientos nacionales que es de unificación. ¿Qué quiere decir eso? Que hay diferentes reinos y por el contrario, lo único que quieren es agruparse y armar una nación, ¿ya? Entonces se arman naciones por conceptos de división o por conceptos de unificación. El caso de la unificación, los ejemplos más claros son Italia y Alemania, y en el concepto, o sea, y en relación a la idea de división, está América Latina. Ya, entonces, Eh, bueno, obviamente que formar una nación no es llegar y decir como, mira, como estáis por ahí, estáis solos, pero unámonos, armemos una nación nueva, como que se reúnen grupos y simplemente arman naciones. No, pues esto tiene un montón de complejidades y hay un montón de cosas que están detrás de el por qué nos conviene o no agruparnos. Porque al final eso es como una nación, es como una agrupación de personas que puede tener diferentes características o diferentes razones de agrupación, pero es un grupo que se mantiene unido por algo que dura por muchísimos años, incluso siglos. Entonces, ¿qué problemáticas hay? Las problemáticas, una de las más grandes, es que resulta que a veces el concepto de nación y el nacionalismo que proviene de esto ha devenido en una justificación de la expansión. ¿Qué quiere decir eso? Que por nación, esta cosa que dice es... ay, esta cosa me sacó de la clase. ¿Qué te sacó de la clase? No entendí nada. Ya, me distraje, lo siento.
Eh, entonces, no, ahí no están. Ya. Entonces, muchos grupos, por concepto de nación, lo que hacen es decir como ya, estas como no, se justifican para poder expandirse e incluso asesinar a otras personas. El caso más emblemático de esto es la Alemania nazi. ¿Ya? ¿Por qué? Porque resulta que Hitler, rearmando el concepto de lo que se consideraba alemán, por lo tanto de lo que se considera la Alemania, reformulando esa idea, donde no existía la posibilidad de que hubiese un alemán judío, lo que hace es expandir su territorio en nombre de la nación alemana y además asesinar a todo, o en su mente, ojalá asesinar a todo el pueblo judío. Y de paso asesinamos a toda la comunidad, bueno, en esa época no existía, pero la comunidad LGTBI, también a todos los comunistas y a todos quienes no constituyan o no sean del perfil de la nación alemana. Entonces, por eso es una problemática, porque en nombre de la nación se ha hecho mucho, se ha justificado mucho la expansión de llegar a otro territorio y decir esto es mío, porque me corresponde. Porque resulta que la nación es mucho más grande y yo me puedo como expandir en este territorio. Y hay otra problemática que es el de la autonomía, que así como hay grupos que se quieren expandir en territorios que no les pertenecen, eh, y pasando a llevar a los pueblos que allí viven, porque finalmente no es solo como que yo me quede con un terreno, sino que hay personas que están viviendo allí y yo paso a llevar como toda la autonomía que esas personas en algún momento tuvieron. Es súper complejo. Y la otra problemática es la demanda de autonomía, y es que muchos grupos, muchos pueblos necesitan y demandan como tener o recuperar una autonomía que en algún momento tuvieron o que quisieran tener. Aquí en el caso de Chile, lo más claro es el pueblo mapuche. También eh, Isla de Pascua ha tratado como de levantar su voz frente como a una cierta autonomía con Chile. ¿Por qué? Porque además conocen el problema que hay sobre la justificación de la expansión. Chile también lo hizo. Chile también, a propósito de la idea de nación, se expandió por el territorio chileno y ejecutó a muchos pueblos indígenas, haciéndolos desaparecer. O sea, sin ir más lejos, en el sur, en el extremo sur, ya no tenemos pueblos originarios. Hoy día los más representativos que tenemos son el pueblo mapuche, pero porque ellos también generaron una resistencia en su demanda por la autonomía súper importante. Entonces, yo, claro, como que di el ejemplo de los nazis, pero aquí mismo tenemos nosotros nuestros propios ejemplos. Es tan importante esto, que es tan grave lo que pasa como hablar de la nación y poder como usar la nación como excusa para poder expandirse, que imagínense que está el caso de los yaganes y los onas que fueron tomados como objetos de zoológico humano. O sea, a ese nivel llegaron, como de querer como apropiarse, de expandirse y de anularlos como un grupo. Porque finalmente eso es lo que quieren hacer, es como ya, aquí tenemos una idea de nación que es ser chileno, que no está mal, está súper bien, pero no todos quieren serlo. Entonces, quizá los modos son como el cómo se opera, es lo peligroso. Por eso son problemáticos, ¿ya? Dice, ya, que el Álvaro tiene una duda. Dice, estimada profesora, tengo una duda acerca de la modalidad de las clases. Es la siguiente. ¿Cuál modalidad, Álvaro? De repente, si activas tu micrófono y hablas simplemente, como para que podamos ver. Bueno, no sé a qué está malo. Ya, mira, la modalidad de esta clase es la siguiente. Ya la expliqué cuando comencé. Son 30, de 20 a 30 minutos en que yo expongo, luego ustedes desarrollan una guía y finalmente resolvemos las dudas los últimos 15 minutos, ¿ya? Y la próxima clase es que simplemente ustedes desarrollen la guía y los últimos 15 minutos son para poder resolver dudas. Ya, sigamos. Entonces, bueno, y con estos nacionalismos evidentemente como que no se dan, o sea,
Si bien yo decía que el concepto de nación es un tema como del plano de las ideas, de lo que se discute, de lo que se puede escribir, evidentemente sí ha tenido impacto como como en términos concretos en los pueblos y en los territorios. Y expresiones como de ese nacionalismo, las primeras que tuvimos como los ejemplos de nación, de constitución de nación, son, y los más emblemáticos, el italiano y el alemán. El italiano, acá están los ejemplos, el italiano es aquí el mapita que está a la izquierda, que está constituido, estuvo constituido Italia, eran 7 estados, ay, perdón, eran 7 estados eh, que tenían, esos 7 estados, si bien se administraban por personas diferentes, eran autónomos entre sí, tenían cosas similares. Por ejemplo, el idioma. Todos hablaban italiano. Otra cosa que también compartían estos 7 estados era cuestiones culturales. Por ejemplo, la religión. La mayoría tenía una vinculación súper cercana con los estados pontificios y por lo tanto con el catolicismo. Tenían además una historia común en cuanto a lo que habían vivenciado como entre la época de la Edad Media y la Edad Moderna, como esta idea del Renacimiento, de las ideas humanistas. Em, y, eh, y esos fueron elementos de tipo culturales y lingüísticos e incluso históricos que parecieron suficientes como para llevar adelante una unificación y por lo tanto constituirse como una gran nación. ¿Por qué para algunos o qué razón de ser tendrá como unirse? ¿Por qué no quedarse en 7 estados? Porque evidentemente es mucho más fácil la administración de un territorio. Em, por temas económicos, Italia concentraba, por ejemplo, la agricultura en el norte y en el sur. No, en el norte, perdón, en el norte. En el sur eran muchísimo más pobres y por lo tanto no podían como salir de ese como nivel si es que no se aliaban con los que estaban más al norte de Italia. Entonces, por cuestiones también estratégicas, es que es necesario a veces unificarse. Y además porque juntos somos más, pues, por cosas obvias. Y a nuestra derecha tenemos el mapa de Alemania, y Alemania estaba constituido por 39 estados, eran muchísimos, ¿ya? Y aquí la razón fundamental por la cual decidieron unificarse es por cuestiones económicas. Los estados ya tenían entre sí como relaciones económicas, o sea, intercambiaban productos, etcétera, y se dieron cuenta que si se agrupaban y hacían como una confederación de estados, iba a ser mucho más potente y iban a poder negociar con otras partes del mundo. Entonces iba a ser mucho más potente para ellos, les convenía asociarse. Y de eso dijeron, bueno, pero ¿por qué de esto no lo transformamos en una nación? Y esa fue una de las principales razones por las cuales, estos estados sí que eran diferentes entre sí, pero el tema económico fue la principal razón por la cual se unifica Alemania. Y Italia se unifica en torno a un rey y, Alemania, bueno, tiene emperador y también tiene primer ministro. ¿Ya? Eso. ¿Tienen alguna duda hasta acá, chiquillos, chiquillas? Voy rápido. Esto está en la guía. Así que en el fondo, quienes ya vieron la guía, la última guía que yo subí la semana antes de vacaciones, ya debiesen como tenerlo claro. Pero de todas maneras, ¿quién tiene duda al respecto? Miss, Diga, ¿con quién habló? con la Isabel. Ah, hola Isabel, ¿cómo está? Hola, Miss. Bien. No entiendo a qué se refiere con las expresiones de italiano y alemán. Ya. Básicamente tiene que ver con que cómo se llevó a cabo o de qué manera se hizo concreta esta idea de armar una nación. Entonces, por primera vez se hizo concreto la idea de nación con Italia y luego con Alemania. A eso me refiero. Como que llegaban ideas de ella. Claro, o sea, estaban circulando como que la gente leía sobre, podríamos crear una nación, mira, la nación es esto, pero no Ah, ya había entendí. como ejemplos, ¿cachai? Como algo concreto
donde uno dijese como, ah, sí, pues, esto es una nación. Así se arma una nación. ¿Cachai? Como que eso no existía antes. Entonces, Italia y Alemania son los primeros que dicen nosotros somos una nación italiana y una nación alemana. Y las razones de nuestra unificación fueron estas. A eso me refiero. No sé si se entendió. Sí, Miss. Ya, súper. ¿Alguna otra pregunta, chiquillos, chiquillas? Ya, parece que no. Entonces, sigamos. Bueno, y ahora nos vamos como al caso de América Latina. ¿Cómo se forman estos estados? Aquí lo importante de recalcar es que este PowerPoint, por cierto, está en Classroom, ¿ya? Así que como que no se preocupen si es que no alcanzaron a notar algo del Power. Lo importante es que anoten como lo que yo, bueno, y si les quedó también alguna duda o algo así, pueden recurrir a la guía, pero es importante que tomen nota como de lo que yo estoy explicando y que no sale en el Power. Acá, bueno, hay tres imágenes que corresponden al territorio de América Latina. Y son tres formas de entender la división de un territorio. Y es en el fondo la evolución histórica que también ha tenido América Latina. El primer mapita que está a nuestra izquierda corresponde al mapa de América Latina eh, para el imperio incaico, ¿ya? Por lo tanto, todo lo que ustedes ven en colores corresponden al Tahuantinsuyo, que era el imperio incaico, que estaba basado por el ¿cómo era? Ay, se me olvidaron. Antisuyo, Collasuyo, ay, los otros dos no me acuerdo. Pero estaba dividido, bueno, este imperio incaico. Y todo lo que está en gris eran pueblos indígenas autónomos, ¿ya? Por eso no están coloreados, porque además no se ha logrado como, bueno, o para fines de ese mapa como que no estaban como identificados. Entonces acá tenemos ya que estaba, y si se fijan, está localizado en Perú, Bolivia, Ecuador, y esos son como principalmente los países. Luego pasamos al mapita que está en el centro, que es cuando América Latina pasa a dominio del Imperio Español. ¿Ya? Aquí, si se fijan, como que todo lo que se encuentra coloreado pertenece al Imperio Español, mientras que lo que no está coloreado, que está en blanco, pertenece a otros imperios, como es el portugués. Y aquí la división estuvo dada por los famosos virreinatos. Virreinato de Nueva España, Virreinato de La Plata, etcétera. Y también capitanías generales y toda como esa estructura que vimos el año pasado que otorgaba el Imperio Español. Esto lo vimos el año pasado. Y luego tenemos un mapita que ya constituye América Latina en la actualidad y que es con la conformación de los países que hoy día existen. Chile, Argentina, Paraguay, Uruguay, Bolivia, Perú, etcétera. ¿Ya? Entonces, eh, si se fijan, esa ha sido como la evolución histórica como de los estados, por así decirlo. Partimos como del imperio incaico, luego el imperio español y luego la independencia de nuestros estados. Entonces, ¿qué dificultades ha tenido la formación, o tuvo en realidad, la formación de estados nacionales en América Latina? La primera es que hubo muchas discusiones sobre si esos territorios, por ejemplo, si Chile, si Argentina, Venezuela, Colombia, tenían que ser estados centralistas o federalistas. ¿Cuál es la diferencia de ello? Que centralista quiere hablar, es como hablar de un estado unitario, que es el chileno. En el fondo, que un mismo territorio se rige por las mismas instituciones, ¿ya? No existe división. Todo, por ejemplo, el presidente Piñera ya y pone, no sé, toque de queda y el toque de queda va para todo Chile y se aplica de la misma manera. En cambio, si es de tipo federal, es que un territorio se divide en diferentes estados y por lo tanto los estados tienen más autonomía. Ejemplo de ello es Argentina. En Argentina, por ejemplo, se impone cuarentena para la provincia de Argentina, de Buenos Aires, perdón,
Pero hay otras provincias que no la tienen porque sus gobernadores no lo consideran necesario, porque hay autonomía. Lo mismo que pasa en Estados Unidos. En Estados Unidos están divididos en estados y cada estado tiene autonomía y esa autonomía los lleva incluso a tener policías distintos, po. A cambio, acá tenemos, por ejemplo, las Fuerzas Armadas son iguales para todo el país y funcionan de la misma manera en todo el país. En cambio, en Estados Unidos, por ejemplo, tienen policías como diferentes. Y además tienen incluso leyes distintas en los estados. Hay estados donde se permite, no sé, pues, jugar en casinos, hay otros en los que no. Hay estados donde se permite, por ejemplo, el matrimonio igualitario, en otros países, o sea, en otros estados no. En cambio, aquí en Chile, una ley se aplica para todo el país igual. Esas fueron las primeras discusiones que se dieron cuando se armaron los estados nacionales. De hecho, Chile también lo tiene y está asociado a la diferencia que va a haber entre conservadores y liberales. Esto lo vamos a profundizar la próxima semana para el caso chileno y ahí a ustedes les va a quedar como mucho más claro. Luego está el famoso proyecto bolivariano. ¿A qué se refería proyecto bolivariano? A la idea de crear una gran región, un gran país que se llamaba la Gran Colombia, que era la idea de Simón Bolívar. Por eso se llama bolivariano. Eh, ¿Qué es lo que quería Simón Bolívar? Quería armar, bueno, lo que hizo en realidad, hizo un gran país donde estaban los actuales territorios de Panamá, Ecuador, Colombia y Venezuela. Eso aparece en la guía, ya para que no se preocupen si es que no alcanzaron a anotar los países. ¿Cuál era el propósito de él? Que como agrupara países y armar, bueno, como bien aparece ahí el nombre, como un gran territorio y poder administrarlo. De hecho, él lo dirigió. La Gran Colombia duró entre 1821 al 31, duró harto tiempo. Simón Bolívar murió en el 30. Eh, y el problema que tuvo esto es que, si se fijan, agrupaba muchísimos países y eso evidentemente traía problemas entre las personas que estaban ahí. Además, había problemas de administración porque era unificado, no era federal. Y como es un territorio tan grande, era muy complejo como llevar adelante políticas que afectaran a todo el territorio y ponerlos como de acuerdo a todos. Era muy complicado. O sea, si ya es complicado administrar Chile, y que, por ejemplo, la gente respete el toque de queda en todo Chile, imagínense lo complicado que debiese haber sido como administrar un territorio tan grande. Yo me imagino que es prácticamente muy parecido a lo que pasa, o sea, es un territorio tan grande como el de Estados Unidos. Es porque es una extensión de territorio muy, muy amplia. Entonces, esa idea dura 10 años y fracasa porque es demasiado grande, es muy complejo administrar ese territorio y además porque hay muchísimas diferencias culturales entre los grupos. O sea, imagínense, estaba Colombia y Venezuela mezclados. O sea, hoy día es como, si bien para nosotros son medio parecidos quizás en temas culturales, ellos son completamente distintos y se entienden como países muy diferentes. Otra dificultad es el conflicto como de armar nuevas como naciones. Eso particularmente se vio para el caso de lo que fue el Virreinato de La Plata, que agrupaba a Argentina, a Uruguay y Paraguay, y parte como también, sí, como esas partes. Eh, si se fijan, o sea, no sé si ustedes tendrán esa impresión, pero como que los argentinos y los uruguayos se parecen bastante. De hecho, la cultura del mate es muy predominante en estos tres países, en Argentina, en Uruguay y en Paraguay. Esa cultura como de matear y tienen como formas distintas de hacer el mate, como que es bien particular. Eso habla como de un arraigo cultural común, ya que está asociado, que viene de la época en que estaba España. eh, y cuando deciden independizarse, hay muchos conflictos sobre ya los uruguayos, pero ya, ¿cuál es nuestro territorio? ¿Y hasta dónde llega? ¿Y por qué tenemos como que, no sé, compartir esto como con los paraguayos? Como que no me queda claro. Y los límites que de hecho existen entre estos tres países eh, han sido como motivo de mucho conflicto por los pueblos que allí conviven, porque algunos no se sienten parte de ninguno ni de otro país. ¿Ya? Eso. Otro conflicto, bueno, es la intervención extranjera,
Que evidentemente, por ejemplo, cuando nos independizamos, España lo que más quería era retornar y lo hizo hasta mediados del siglo XIX, trató de reconquistar territorio latinoamericano, trajo tropas y trató de que volviese como a su poderío. Y el caso también muy emblemático es el de Estados Unidos con México. De hecho, que como le quita, o sea, de hecho le reduce territorio en estas luchas que tienen porque Estados Unidos tiene mucho interés en poder expandirse y poder intervenir también México. Y después lo siguió haciendo Estados Unidos en nombre como de poder ayudar, colaborar con las nuevas naciones, interviene prácticamente todo América. Y finalmente están las diferencias étnicas culturales. Aquí es súper importante recalcar que la independencia y la creación de los estados-nación es una idea y un deseo de los criollos. A los pueblos indígenas y a los sectores populares no les afecta en nada, siguieron en su misma posición, no les cambió la vida con esto. Es como, era como cambiar de patrón, porque en el fondo seguían siendo explotados, seguían siendo esclavizados incluso. Entonces no cambia mucho su vida cuando se crean estos estados nacionales. Eso, chiquillos y chiquillas, no sé si tienen alguna duda hasta acá de lo que dije. ¿Los escucho o leo? A ver, dice el Vicente, dice que no, la Isabel tampoco. Ya, en función de esto, la Francisca tampoco. Entonces, chiquillos y chiquillas, ahora les voy a proyectar esto de acá. Espérenme. Ya, súper. Muchas gracias a todos los que me están respondiendo. Ya aquí les estoy proyectando el Classroom para que puedan ver que si se fijan como que la última, si se van como a trabajo en clase o a tablón quizás, van a poder ver que subí material y que está el PowerPoint, así que como tranqui por ese lado, pero además está, hoy puse mal, puse como ñase, bueno, en la clase de hoy, y aquí está la guía, ¿ya? Tienen que, es un trabajo con fuentes, ustedes tienen que ir respondiendo, eh, así que van a tener de aquí hasta la una para poder resolver esta guía, ¿ya? Son eh, uno, dos, tres, son cuatro fuentes escritas. Por la hora no creo que alcancen a terminar, no creo que alcancen la cuatro, pero no se aflijan, como que, bueno, no creo que estén muy afligidos, pero de todas maneras eh, como háganlo como tranqui, voy a detener.